Buenas noches. Quiero contar algo súper rápido. Una cosa que me pasó hace unos 3 años en un pueblo en Tamaulipas. No sé el contexto del lugar en donde pasó esto. Es más, sin embargo, fui a este pueblo, el cual ni siquiera recuerdo el nombre. Yo soy personal de la Comisión de Electricidad. Mi trabajo esa tarde noche era sencilla. Debía ir a ese pueblo a verificar un poste de luz reventado, el cual habían solicitado reparar desde hace hacía más de 2 semanas. Cuando me envían a este lugar solo era para comprobar los daños y ver si necesitábamos llevar un camión o ver qué cierto equipo íbamos a utilizar para cuando llegó a este pueblo, que déjenme decirlo, era súper tétrico. Comienzo a inspeccionar el poste, el cual era el principal del pueblo, lo que me indicó que tenían 2 semanas sin electricidad, en una temporada de calor tremenda. Traía quizás ya la media hora revisando todo hasta que escucho un ruido muy extraño. Volteo a mis alrededores y no veo nada. La zona era así. El poste estaba en la carretera, a la entrada del pueblo. Esta entrada al pueblo ya era de terracería inundada, de vegetación espinosa. A unos 200 metros estaban las primeras casas, en donde cabe destacar que eran varias, cenizochosas, al ser un pueblo muy empobrecido. Por lo tanto, al escuchar ese ruido raro, no veo nada por el camino y debo recordar que no había luz y el sol estaba ya oculto. Era apenas el anochecer. Entonces miro para los lados, donde está la vegetación espinosa, que estaba en cuanto a altura más baja que yo, así que podía ver si algo se acercaba. Además, al ser plantas espinosas, dudaba mucho que algo viniera de aquí, pero lo hizo. Vi ramas super espinosas moviéndose bruscamente. Algo se estaba acercando. Pensé rápidamente en que era una mula o una vaca, pero no. De la vegetación salió un hombre con cabeza de cerdo. Fue una escena macabra y tétrica en todo el sentido. La poca luz del sol me alcanzó a dejar ver con detalle la horrenda cosa que tenía casi enfrente de mí. Tenía una ropa como de vagabundo, muy sucia y olía extremadamente mal. Iba descalzo y podían verse gotas de sangre escurrir de su cuerpo. Yo no pude reaccionar más que poniendo el cuerpo rígido y soltando unos suspiros de terror. Como les mencioné, esa cosa tenía la cabeza de un cerdo, de un marrano, lo cual era mucho más grande que el sujeto. Era tan grande la cabeza que parecía que iba a aplastar al sujeto por el peso. Pero les juro, por la vida de mis hijos, que la cabeza del cerdo se seguía moviendo. Estaba como gritando. Y la persona, si es que a eso se le podía llamar una persona, que tenía la cabeza metida en la carnosidad del cerdo, también iba gritando. Se veía el pedazo de carne rebanado del cerebro, cubriendo casi hasta los hombros a este tipo, el cual debo de suponer estaba ciego, pues no era físicamente posible ver nada con eso en la cabeza. Pero el maldito parecía conocer el camino, o quizá ver con los ojos del cerdo, pues sin problema caminó por donde debía, porque no falló por ningún paso. Eso sí, se tambaleaba, casi como si fuera un zombie, pero se movía más rápido que uno. Yo vi cómo este sujeto pasó al lado mío. No pude más que preguntar de manera cobarde: ¿Estás bien? Oye, ¿te encuentras bien? Bien? ¿Te encuentras bien? Bien? Bien. 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 Hey,
Muchacho, ¿está bien? Pero no recibí respuesta alguna. Solo seguía escuchando ese sonido de matadero salir de la boca de la cabeza del cerdo y del eco producido por los gritos que hacía la persona por dentro de ella. Simplemente lo vi como siguió su camino. Cruzó el camino de terracería de un lado a otro y se adentró hacia el otro lado del monte espinoso, desapareciendo de mi vista. Yo no pregunté qué pasó, qué crimen se cometió, que si era una persona con problemas mentales o algo similar. Yo simplemente me subí en segundos a mi camioneta y me acuerdo claramente que aceleré a fondo. No entregué ningún reporte. Mencioné simplemente que había luz y ese pueblo olvidado por Dios jamás regresé. La verdad no sé si esto sea una historia de miedo o no, pero para mí fue el infierno en la tierra. En tan solo unos segundos algo verdaderamente macabro me sucedió.